Bienvenido a su canal YouTube Católicos Manía. Habla para ustedes Nelson Enríquez. Suscríbanse en el canal, no se les olvide. Vamos a hablar hoy de la pasión de Jesús según San Marcos. Ya pues tenemos allí en el canal la pasión según San Mateo, según San Lucas. Y completaríamos el cuadro de los sinópticos. Sinópticos porque los tres evangelios guardan un parecido. Marcos es el primero de los evangelios en ser escrito. Él escribe para una comunidad romana. Se dice de una manera que es tradicionalmente el Evangelio de Pedro, porque Marcos estaba en Roma como secretario de Pedro. Marcos no está dentro de los de los 12 apóstoles, pero sí es seguidor de Pedro y de Pablo y probablemente dueño de la casa donde se celebra la última cena. La pasión según San Marcos guarda muchos parecidos, sobre todo con Mateo. Quizás que Lucas agrega unos detalles muy propios que ya hicimos o dijimos en el especial que hablábamos de él. Pero vamos a hablar del caso de Marcos. Marcos también es un evangelio de crónicas, de sucesos. Es muy rápido lo que es el interrogatorio con Pilato. Aquí no hay lavatorio de mano. Hay la comparación directa con Barrabás. Aquí sí se nos da más detalle que Mateo. Se nos informa que Barrabás habían matado a alguien en un tumulto. No dice igual que Lucas. Hablábamos un poco de Barrabás en ese momento. A los azotes, una vez que Jesús es azotado y coronado de espinas, ya va directamente a ser crucificado, no hay paso por donde Pilato. Como es muy semejante, también hay la burla de parte de los judíos. Se dice que es crucificado en medio de dos ladrones, no se nos dan detalles esos ladrones, en el caso de Marcos. No se da mucho detalle del encuentro de sus mujeres, nada de eso que hace Lucas. En cuanto a las 7 palabras, se hace relación o se menciona solamente la misma palabra que Mateo, que para nosotros es la cuarta palabra, ¿no? En nuestro guión de 7 palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya comentamos un poco en la pasión según San Mateo, comentamos un poco el sentido de esa palabra, no lo voy a repetir por acá. ¿Qué elementos si tenemos propios? Al igual que en Mateo y en Lucas se nos habla de la presencia de las mujeres, igual el mismo patrón, después que se rasga el velo del templo, el soldado habla, dice verdaderamente este hombre era justo, igual que en Lucas. Hablamos un poco qué significado tiene esto, porque el velo del templo viene el soldado y después vienen las mujeres que se nos mencionan por acá, que estaban presentes en la cruz. Hemos hablado en los otros capítulos muy detalladamente de las mujeres. Se nos dice que estaban allí mirando a distancia unas mujeres. Te habla de muchas mujeres, Lucas también habla de muchas mujeres, pero dice unas mujeres, o sea que eran varias. Entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, decíamos esta misma María, María de Clofás, María de Alfeo, María de Santiago, como se nombre, que es coincidente en los 3 evangelios sinópticos que es mencionada, y Salomé, mientras que en Mateo se le nombra como la madre de los hijos de Zebedeo, aquí se le nombra ya por su nombre, Salomé. Por eso las 3 mujeres que estaban ahí, que resaltan allí, siempre María Magdalena de primero. Eso lo comentábamos más a fondo, sobre todo cuando explicábamos la pasión según San Mateo. Muy bueno ir pues oyendo los 3 videos y ir sacando conclusiones. ¿En qué aspectos resalta la pasión según San Marcos que no está en los demás evangelios? Hay 2 detalles, aparentemente con poca importancia, pero que nos dan luces a nosotros. El primero es cuando Jesús es capturado en el huerto de los olivos. Judas lleva a los soldados. Aquí no se nos habla de Judas después de qué sucede después con él, como Lucas tampoco, solo Mateo sí habla de él. Lo cierto es que lleva a los soldados, besa a Jesús como lo había pautado, bien, y se dice que Jesús es prendido, es llevado, y viene un detalle que aparentemente sorprende y dice, bueno, ¿y por qué esto? Esto pareciera no aportar nada a la historia. Dice en el capítulo 14, versículos 51 al 52, dice, le seguía también un muchacho cubierto solo por una sábana. Lo agarraron, pero él soltando la sábana se le escapó desnudo. Algunos han dicho, bueno, probablemente este es el mismo evangelista, Marco, pues solamente para él puede ser importante. Ahora, el dueño de la casa de la última cena, el huerto estaba cerca de allí, estaba quizás viendo por una ventana, oyó ruido, salió de la cama y sale corriendo. Y por eso lo cuenta, por su experiencia, un testimonio de un testigo, para la redundancia.
puede ser, es una solución. Pero quizás hay algo más si exploramos el texto, y es lo que algunos biblistas han llegado a decir, que estamos ante una anticipación literaria, y que este joven de la sábana blanca es el mismo Jesús. ¿Pero cómo? Bueno, muy sencillo, el evangelista te está diciendo, si bien ese Jesús hombre, se entrega, se inmola, es agarrado y va a ser crucificado, pero a Jesús Dios, a Jesús como Dios, no lo pueden retener. Ese Jesús sale de esta escena porque ya es el que tiene el dominio, él está entregando su vida, a él no lo capturan, por eso es capaz de salir y deja la sábana allí y sale desnudo, mientras que Adán sale del jardín cubierto. Dios le hace los vestidos de pieles porque él se avergüenza de su desnudez por haber perdido la gracia. Este joven sale de escena, sale del huerto desnudo porque recupera la gracia. Pero ¿quién es este joven? Porque es enigmático. La sábana. Fíjate que cuando se nos vuelve a hablar de la sábana, se nos vuelve a hablar de la sábana justamente en el capítulo 15 de Marcos. Se nos dice que José de Arimatea coincide con Mateo y con Lucas y con Marco, y ahí está con Juan, que José de Arimatea se lleva el cuerpo del Señor, y que él agarra el cuerpo y dice, compró una sábana y lo envolvió en la sábana. Se vuelve a nombrar la sábana es donde envuelve el cadáver de Jesús, y se lo lleva al sepulcro. Cuenta que María Magdalena y María de José, la misma María de Santiago, observan dónde lo habían puesto. O sea que incluso quizás de Salomé parecería que solamente María Magdalena y María de Santiago son las que lo siguen a ver dónde quedaba la tumba, y lo hacen de manera disimulada. No es que van con él, sino que como que lo siguen, lo espían. Un propósito de las astucias mujeres son las heroínas en el relato de la pasión, sin duda alguna. Aquí se nombra la sábana, y luego, no me quiero adelantar porque de la resurrección vamos a hablar después, pero aquí tengo que hacerlo. En el capítulo 16 nos vamos a dar cuenta de algo interesante, y es que cuando llegan las mujeres allí, ven justamente al entrar al sepulcro, ven un joven vestido con un hábito blanco sentado a la derecha, y justamente consiguen allí de nuevo la sábana. Se notaron al entrar al sepulcro un joven vestido con un hábito blanco sentado a la derecha, y quedaron sorprendidos. ¿Okay? Esto es muy importante, ¿no? De nuevo se nombra al joven. Fíjense que en este caso no se habla de ángeles, sino que se habla de el joven. El joven. ¿Quién es este joven? Pero muchos dicen, pues el mismo Jesús, y la apariencia de joven es precisamente un hablar de la eternidad. Los romanos entendían muy bien de esto. Hablaban de la fuente de la eterna juventud, el que viviría para siempre. Jesús vuelve a la juventud porque va a la eternidad, una belleza indescriptible, y después es una forma de encontrarse con Jesús, aunque no es Jesús sino en una apariencia diferente, ¿no? Eso ya lo hablaremos más en los relatos de la resurrección. Pero aquí nos damos cuenta que el joven y la sábana y todo esto de cuento pues tiene mucho que ver con el propio Jesús. Y otro aspecto que pareciera no cobrar mucha importancia, y está en el Evangelio según San Marcos, es cuando habla del cirineo. Al igual que Mateo y Lucas, dice el cirineo venía del campo, que ayuda a llevar la cruz de Jesús, ¿sí? Y en este caso, pero se nos da un detalle, un paréntesis que parecía, digamos, que le agrega esto, dirá a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Quién era esta gente? Pero lo vemos en el versículo 21 del capítulo 15. Pasaba por allí de vuelta del campo un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y lo forzaron a cargar con la cruz. Ajá, ya sabemos todo lo demás. ¿Por qué lo forza? Porque era una ley romana. Si un soldado te decía a ti, mire, usted me agarra esta caja y me lleva montaña para arriba, usted no se podía negar, pues si no era un acto de traición, era la ley, tenías que obedecer al soldado romano. Los judíos estaban en una condición social de inferioridad porque ellos gobernaban allí. Entonces el cireneo no podía por ningún momento negarse, por eso es que lo obligan a llevar la cruz. Pero se nos dice que el padre Alejandro y de Rufo. Usted dirá, ¿esto qué nos importa? Bueno, quizás nosotros no, pero ellos sí. ¿Por qué? Vamos a verlo de esta manera. Si tú escribes por una parroquia conocida, ya hay una señora muy famosa, la señora Magali, por decir algo, y vas a echar un cuento de su nieto, tú dices, mire, el nieto de Magali. Porque las personas que están leyendo eso que tú estás relatando saben quién es Magali y relacionan rápido. Mira, si Magali es el nieto, una persona conocida. Ya si va a escribir por una parroquia a 5 ciudades de distancia, no tiene sentido.
como Marco escribe para los romanos. Se entiende entonces que Alejandro y Rufo ya son conocidos de la comunidad que se reúne en Roma. Por tanto, ellos sí les dice algo. Quiere decir que estas personas son importantes en esa comunidad, lo cual quiere decir, como lo dice la tradición, que el Cirineo, su esposa y sus hijos, este hecho de la cruz llevó para que se convirtieran y fueran evangelizadores en la primera comunidad cristiana. Es decir, este hecho cambió sus vidas. Y esto es muy importante. Incluso en la carta de Pablo a los romanos, recordemos que Marcos también fue primero discípulo de Pablo antes que de Pedro, y que ya yo les dije que la carta, el Evangelio de Marcos iba a los romanos. Si buscamos los saludos finales de la carta de Pablo a los romanos, capítulo 16, versículo 13, nos dice: saludos a Rufo, elegido del Señor, y a su madre, que es también mía. Nos plantean que este Rufo es justamente Rufo, hermano de Alejandro e hijo de Simón de Cirene. Hasta una próxima entrega.